Muy buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a De Todo Un poco con Inés. Y hoy vamos a tratar un tema quizás un poco polémico, también doloroso, triste, algo que de pronto está ocurriendo muy a menudo aquí en nuestro país, en nuestro querido Paraguay. Y ya van a ver ustedes de qué se trata, porque vamos a conversar con nuestro amigo ya habitual también, Agustín Barúa Cafarena, que ya lo conocen, así que ya le vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar este conversatorio. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Buen día Inés, buen día Andy, buen día la gente. Conversemos vos. Sí, como yo digo, me parece que es un tema hasta no sé cómo lo cualificarías. Y yo creo que es un tema necesario, es un tema viejo, pero que siempre tiene actualidad. Y es un tema que por fin lo estamos pudiendo conversar con más libertad, con más Mm, apertura. ujú. Así lo describiría Inés. Sí, y vamos, tiene un título, tiene algo para que la gente diga, ah, de esto vamos a conversar. Y la verdad que tienen razón, dirían, ¿verdad? Sí, suicidio y Paraguay. Mm, es un tema preocupante también, porque como dije, es prácticamente ya habitual. Sí. Yo no sé en ese sentido, porque a veces hacemos una comparación con presente-pasado. Y yo no Mm, sé si antes era realmente menor la cantidad o hablábamos menos de eso, ¿no? Porque yo creo que ujú. tenemos muchas tristezas como pueblo que nos vienen presionando. Eso no comienza ahora, ¿no? Así que tengo mis dudas sobre la novedad del tema, ¿no? Me parece que ya viene. Pero me parece que lo nuevo es que estamos teniendo más márgenes para conversarlo, para pensarlo y por ende para cuidarnos mejor. Sí, realmente es cierto lo que decís. No tenemos idea si antes la gente cometía suicidio, no nos enterábamos o no lo hacían como ahora casi podemos abrir los diarios o que nos cuentan fulano, sutano, y que intentan suicidarse inclusive. Sí, quiero arrancar entonces, si les parece un Sí, poco con... Lo sí, primero que sí. quiero decir es que me parece muy importante es todo intento suicida es serio. Mm, mm, Históricamente, sobre todo en la medicina, teníamos un problema que era clasificábamos los intentos suicidas. Y nosotros pensamos hoy en día que todo intento suicida es alguien que tuvo muchos pedidos previos de ayuda que no fueron recibidos, ¿sí? ujú. Entonces, no juzguemos el intento suicida, sino pongámonos a ver qué es lo que necesita ser escuchado, que no está pudiendo ser escuchado. Es un primer elemento, Inés, que me parece importante. Sí, sí. Un segundo es, a veces nos trancamos en el lugar explicador, decía Jacotot. El lugar Mm, explicador es, se mató por tal cosa. mm. Y a veces nosotros decimos, siempre se explica lo suicida por más de una situación y en general, a la vez, siempre también hay una dimensión inexplicable, misteriosa, irresoluble, ¿no? Porque incluso a veces ni la propia persona tendría claridad sobre lo que le está pasando, ¿no? Y no, yo pienso que inclusive Agustín hasta nos toma de sorpresa, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué? ¿Qué motivos? No tenía nada, ¿verdad? Esa aplicación que queremos dar o no sé. Y a mí que me toca casi todos los días hablar con gente suicida, te diría que a Mm, veces pasa eso, pero a veces está largamente anunciado, mm, ¿sí? Entonces hay todo un espectro de posibilidades eh, en este sentido, ¿no? Un tercer elemento es cómo abordamos muchas veces los suicidios. Yo siempre cuento una experiencia que tuvimos en la ciudad de Pilar. Yo trabajo como investigador
en la Universidad Pública de Ñembucú. Hicimos una investigación hace unos años, hace unos casi un poquito más de 10 años, sobre los suicidas en Pilar. Sí, me acuerdo. Comenzamos a observar una conducta que era que cada vez que había un suicidio consumado en la ciudad de Pilar, había un primer momento que era mucha conversación en la ciudad sobre lo que pasó, ¿no? Entonces, casi con una dimensión morbosa, ¿no? Y a la Mm, semana desaparecía la conversación. Parecía que se fumaba, ¿no? Nosotros decimos siempre que los suicidas hay una pretensión de olvido, pero no hay olvido. Se queda ahí. Que no se ujú, hable no quiere decir que se haya olvidado, ¿no? Entonces nosotros nos ajá. preguntamos cómo podemos conversar de otra manera los suicidas, de manera que podamos salir de ese péndulo entre la conversación morbosa, frenética y la pretensión de olvido, porque ninguna de las dos nos permite procesar lo que en general pensamos que necesitamos aprender de cada suicidio, ¿no? Nosotros Y decimos, más que nada para evitarlo, Agustín, pienso. y quizá para evitarlo, pero como primer paso para comprenderlo, para darle un lugar, no para Mm, ocultarlo, no para ponerle una tela negra encima para que no se vea, ¿no? ujú, Y es muy incómodo porque como tenemos una cultura cristiana muy fuerte y esa cultura cristiana tiene un elemento culposo muy fuerte, la culpa genera mucho malestar. mm, Pero justamente para poder procesar la culpa es que necesitamos conversarlo, ¿no? Nosotros decimos que la culpa genera un efecto de eh, mortificación y parálisis. Mortificación es un padecimiento crónico, se arrastra el sufrimiento, no se resuelve. Y parálisis es que no te permite hacer las cosas que vos necesitas hacer para reparar la experiencia, ¿no? Porque te deja anclado, te deja fijado, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante poder procesar eso de otra manera, ¿no? Otro elemento importante me parece que es eh, pensar lo suicida dentro de un espectro de sufrimientos, no como una cosa aislada. Yo creo que somos una sociedad que sufre de muchas maneras en este momento, ¿no? Yo voy a hacer un listado que aparentemente son cuestiones inconexas, pero después las voy a conectar. Violencia en el tránsito, embarazo adolescente, mm. accidentalidad, somatizaciones, cutting, bullying, uso complicado de drogas, fanatismo. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo estamos sufriendo en este momento, pero los suicidas generalmente tienen un tono casi, diría, de, digamos, espectacularidad. Es como, uff, ¿verdad? Y Sí, lo sí. otro, y lo otro a veces está como menos pensado, menos sentido. Entonces me parece que hay que encajar esto en cómo sufre la sociedad paraguaya en términos de salud mental. Entonces, de alguna manera me parece que tenemos varias cuestiones en común, algunas de ellas vamos a trabajar para ver qué hacer con estos sufrimientos que a veces tienen un tronco común, ¿no? No dejemos de recordar que uno se mata no de la muerte, se mata de la vida que lleva. De la vida que lleva. Sí, Insoportable, de pronto dicen, ¿verdad? sí. Me imagino. Insoportable, no quiero vivir. Es lo que dice el suicida. O sea, nos podemos imaginar. Nosotros generalmente, ahí te hago un comentario, lo que solemos trabajar en clínica con esa cuestión es la disquisición entre vos no querés vivir o no querés vivir esa vida que estás llevando. Porque a veces la Muy persona diferente, sí. pierde la perspectiva de que eso puede cambiar, ¿no? Ay, 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 tenés razón, cierto, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿No querés vivir más o esta vida que estás llevando es la que no soportás? A la vez, para ver lo complejo que es la situación, muchas veces es muy difícil, este, de alguna manera minimizar el dolor que alguien trae, porque a veces son circunstancias de vida muy complicadas, muy complicadas. Ahora recordemos, por ejemplo, la carta suicida que deja una mujer que primero mata a sus dos hijos y después se mata a ella, hace no sé si 2 meses o menos. Sí, menos creo. Sucedió hace poquito acá en Paraguay. Entonces, hay un elemento fundamental que es muy conflictivo en muchos campos de la vida, también de la salud mental y también en la cuestión suicida, que es el juzgar la circunstancia del otro, ¿no?
Ujú. Entonces nosotros decimos que es una cosa que alivia mucho la situación de la gente en este contexto es una escucha que, que sea paciente, pausada y que le permita abrir el pensamiento a la persona, ¿no? Porque generalmente ya viene muy juzgada por diferentes contextos, juzgada por sí misma, incluso en los suicidas anticipa que la van a juzgar después que se mate otra vez. Así Entonces, mismo. es un gran problema de salud mental eso, erigirnos como jueces de las conductas de personas, de diferentes personas, que no quiere decir que no haya responsabilidades, claro que hay responsabilidades, pero no es lo mismo responsabilizarnos y construir la responsabilidad que ponernos en lugar de arriba y afuera y vigilar la vida de la gente, ¿no? Eso también me parece importante. Otro elemento para complejizar aún más, en suicidología hay un concepto que le dicen suicidios crónicos, ¿no? Y uno diría, ¿qué es un suicidio crónico? Porque uno diría, un suicidio tendría que ser agudo, es una situación Claro, y concreta, ya. la persona intenta y lo logra, no lo logra, pero los suicidios crónicos son situaciones en las cuales, según la suicidología, la persona inconscientemente, o sea, no voluntariamente, no se da cuenta de que se está matando por las prácticas que tiene, ¿no? Yo sistemáticamente manejo mi moto en pedo, sin luz, sin casco, rápido. Yo Sí. dejo mi Sí. medicación antidiabética y como lo que sea y no me importa nada. Mm, Entonces, yo creo que si nosotros revisáramos ese tipo de cuestiones, en el caso paraguayo, encontraríamos que el espectro suicida es muchísimo más amplio, ¿no? o sea que, en definitiva, Agustín, hay muchos suicidas crónicos de pronto, sin Yo darnos creo, cuenta. yo creo que ese tipo de situaciones se dan frecuentemente en Paraguay. O Mm, sea, entonces, y obviamente la persona que está en ese contexto no pide ayuda directamente. La no. pide ayuda y acá hay una cuestión que es fundamental que quiero remarcar, que es los pedidos de ayuda indirectos. O sea, no siempre el pedido de ayuda es ayúdame. A veces la persona no tiene conciencia de que necesita ayuda, pero hace cosas llamativas. Ujú. O a veces tiene vergüenza y culpa de pedir ayuda y no las pide tampoco, ¿no? Pero nosotros es muy importante que podamos ver más allá de la conducta inmediata, ¿no? Daba ese ejemplo, por ejemplo, de las prácticas de la moto, ¿no? Hoy voy a dar Sí. otro ejemplo muy clásico en contexto paraguayo, ¿no? Lo que nosotros llamamos argel. Una persona argelada es una persona probablemente una triste, pero una persona triste Mm, no se puede conectar con su tristeza y se conecta con su enojo. Entonces tiene una conducta hostil. Si nosotros podemos generar una situación en la cual la persona pueda de alguna manera pausar su máscara de argelería y pudiera conectarse con nosotros emocionalmente, probablemente veríamos muchísimas otras cosas que no se están pudiendo reconocer porque está como tapado, ¿no? ujú. Doy ese ejemplo, podría dar muchos ejemplos de la importancia que tiene que podamos ir un poco más allá de lo que se ve a simple vista, a primera vista. Por eso es importante también no juzgar, porque lo que se juzga es lo que se ve a primera vista. Entonces, Claro, juicio no... especialmente, Agustín, especialmente en una persona argel. Directamente nos apartamos de él, decimos que no queremos dialogar con él porque es argel, y sin embargo, quizás si nos acercáramos, ¿verdad? Y lográramos entrar ahí con él, preguntar, ver, sería otra cosa. Sería otra cosa, sería otra cosa. Entonces, eso me parece que es una gran cualidad de salud mental, de la mirada de la salud mental comunitaria, o sea, lo que puede hacer cualquier persona por la salud mental y no solamente la intervención profesional, ¿no? Mm, Entonces, a mí me parece muy importante eso. Eh, Voy a dar un paso más, ¿no? sí. Miren el tamaño del problema, ¿no? Esta es una estadística del 2017, habría que actualizarla, pero en la Organización Mundial de la Salud hay una categoría que se usa que es la de muertes violentas, que incluye suicidio, homicidio y muerte en hechos bélicos. Ujú. En el 2017 había muerte por hechos bélicos, una muerte cada 100 segundos.
una muerte por Mm. homicidio cada 60 segundos y una muerte por suicidio cada 40 segundos. Oh, o sea que era la que llevaba, digamos, la delantera ahí 40 segundos, un suicidio, es decir, un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí. El otro día decía un funcionario del Ministerio de Salud, anteayer, que hay casi 2 suicidios por día en Paraguay. Mm, Yo recuerdo, cuando yo era estudiante de medicina, siempre lo cuento, en el año 95, la curva estadística de conducta suicida paraguaya tenía dos picos, un pico en la ancianidad y un pico en la juventud. En este momento, 3 de cada 4 muertes suicidas son juveniles. Hay un solo pico y es de jóvenes, ¿sí? un solo pico, Claro, digamos. se concentró la muerte suicida en la Sí, juventud. en la Y entonces juventud. uno Y diría, juventud, divino tesoro, feliz día de la primavera, 21 de septiembre, el sí, que estamos periodo más próximos. lindo de la vida, y son los que más se están matando. El futuro del país, Futuro de la decimos. patria, son las promesas. No estamos viendo eso. No queremos ver eso. Nos mete Mm, miedo ver eso, ¿no? ¿Qué dice de que la gente, de este país, que el sector que supuestamente tiene todo para vivir en la vida es el que se está matando? Ese espejo es un espejo horroroso para nuestra sociedad, mm, ¿sí? Porque uno puede discutir, no sé, si Peña es buen presidente, si Cartes dirige del quincho o no dirige del quincho. claro. Podemos problematizar eso, pero esto es un espejo que nadie escapa, porque de los suicidas no hay vacunas. No Mm, hay, todos estamos expuestos a esta posibilidad y sobre todo que los jóvenes se estén matando como se están matando, es muy terrible, es muy terrible. No hay como no conmoverse con ese dato. sí. Que porque realmente decimos toda una vida por delante. Es lo primero que decimos, pienso yo, cuando nos enteramos de que un joven de 15, 16, 18 años se ha quitado la vida. Imagínate con esas cifras que está diciendo de años, que la persona ya considere que la vida es una mierda. Cierto. Entonces vos decís toda una vida por delante y ellos te van a decir de esos ataúdes de mierda. Entonces y no se puede hablar de otra manera estos campos. La gente pide muchas veces que uno tenga un vocabulario más suave, pero el dolor que hay detrás de descolgar a tu hijo de su cuarto Sí. no tiene palabra, ¿no? No tiene palabra y hay que poder nombrarlo esto con el tamaño que tiene, ¿no? No, no, yo pienso que no diría doble muerte, porque la persona que queda, como vos decís, a veces con un sentimiento tan grande de culpa, en especial para decir cómo no me di cuenta, es terrible. Es toda una vida también frustrada. Y voy a tomar un pedacito de tu frase. ¿Cómo no me di cuenta? Y el tema para mí fundamental de los mundos adultos, porque estamos hablando de suicidio casi como sinónimo de suicidios juveniles, Sí. es cómo vamos a darnos cuenta de lo que le pasa a los jóvenes si no nos damos cuenta de lo que nos pasa a nosotros. Mm, O sea, uno es su aparato sensible para poder percibir el mundo. Y si uno no se autopercibe, uno no se da cuenta de sus miedos, vacíos, sinsentidos, angustias, tristezas, iras. Entonces no va a poder visibilizar lo del otro, o lo va a visibilizar de manera errónea, ¿no? No va a poder dimensionar y menos va a poder ofrecer ayuda. así mismo. Hay una cosa que me parece importante remarcar para la cuestión de los suicidios en Paraguay hoy, que es una idea que no es solo paraguaya, pero la usamos mucho en Paraguay, que es esta secuencia. No hay salud mental sin salud. No hay salud sin derechos. Mm, Entonces, la salud mental tiene que ver con todo el marco de lo sanitario en general, no es un hecho aislado, independiente, indiferente al claro, sí. resto. Y la salud no es solamente los hospitales, o sea que haya hospitales por todas partes. La salud tiene que ver con la alimentación, con la educación, con el empleo digno, con el transporte, con la vivienda, con la relación con la naturaleza,
con la relación que tenemos en las comunidades, etcétera, etcétera. O sea, hay que abrir el espectro de cuestiones para poder pensar la salud mental. Entonces, si acortamos y decimos, no puede haber salud mental si no hay derechos garantizados, ¿no? Y a la vez la gente no sé si se dimensiona la idea de derechos, ¿no? Una república se construye a partir de un acuerdo que se llama Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene una serie de articulados. Los articulados representan derechos para la gente, ¿no? O sea, Sí. el derecho a la educación, que se acotan una serie de responsabilidades, pero se parte de la idea de la garantía de derechos. Eso casi no funciona en Paraguay. O sea, hay muchísimos Mira, derechos que la ese gente no ya tiene. sería, Agustín, casi sería tema para una próxima entrevista, ¿verdad? Porque esa falta de derecho, esa falta de seguridad, los jóvenes justamente lo viven más que nosotros, los adultos, porque no tienen cómo estudiar, cómo trabajar, se ven sin futuro, sin esperanzas. ¿Es así? Es así. Yo creo que es así. Siempre hago este comentario porque me parece que es ilustrativo, ¿no? Yo creo que si yo tuviera 13 años y fuera de un bañado de Asunción, sería motochorro. Mm, ¿Por qué? no hay Porque, otra, no hay otra pareciera. y no solamente que no hay otra, sino que, mira la comparación. ¿Qué te da el motochorrismo? Te da plata, aventura, respeto social y algo para hacer. Compara eso con lo que te da la escuela pública, ¿no? Los techos Mm, están hechos mierda, los docentes están hiper sobrecargados, los contenidos curriculares no tienen que ver con la vida de esos adolescentes, los centros adolescentes están proscriptos, en realidad dan más salida a lo que quiere la directora que lo que quieren los adolescentes. O sea, es tan asimétrica la comparación de lo que te da uno con el otro que, bueno, es mucho más propenso. De hecho, fuertemente cada vez más es el crimen organizado el que está organizando la vida en los barrios populares de Asunción. Entonces, eso ya está en expansión en Además, este momento. además, Agustina, todo esto que estás diciendo, yo creo que también podríamos, me parece a mí, decir de pronto la casi ausencia de los padres debido también a un montón de dificultades que tienen. Entonces, el joven está ahí, a la deriva. Claro, yo creo que en ese sentido es muy interesante todo el tema de la salud mental adulta en Mm, Paraguay, ¿no? Porque en general no pensamos en clave de salud mental adulta. O sea, si yo te digo salud mental adulta, ¿no te suena raro el concepto? Salud mental adulta. mm, Y eso tiene que ver con la invisibilización de la fragilidad adulta, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de los jóvenes, porque los niños, porque los adultos. No, y los adultos no salimos en la discusión, ¿no? Somos como una especie de tutela, ¿no? Estamos afuera y arriba vigilantes, pero ahí que vamos a entrar nosotros en ser también los sujetos en discusión y a ver cómo estamos nosotros en salud claro, mental. no, Eso no es, no, no aparece, no. no aparece. Entonces, y acá ahí hay un problema que es generacional, pero hay otro problema que también es que yo quiero agregar, que son las cuestiones de los varones y cómo llevamos el tema de la salud mental. Hay una cifra Ujú. mundial que es que 80% de las personas que se matan suicidamente cada año son varones. Somos varones. Mm, 80%. ¿y a qué se debe eso? ¿A qué te parece, Inés? ¿Qué dirías vos? Se ven muy abrumados por la responsabilidad, digo yo, de ser varones, de ser los que tienen que manejar todo, no saben que no pueden llorar, que no pueden pedir ayuda, que tienen que ser hombres, digo Yo, yo. yo diferenciaría un par de cosas, ¿no? Sí. La responsabilidad es abrumadora también para las mujeres en el sentido que las mujeres tienen que Sí. llevar su maternidad, su Ujú. economía, su vida privada, tanto como los varones también, y a veces más porque en general la carga de la crianza suele caer más en las mujeres que en los varones, ¿no? Hay muchísimas madres solteras que van llevando los hogares en Paraguay, ¿no? Pero más allá de eso, hay dos puntos específicos de los varones que tenemos que repensar con detenimiento. El primero Ujú. es que en el mundo masculino mayoritario está prohibido pedir ayuda, Sí. ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente, no solo a los varones, pero sobre todo a los varones, si a cuántas personas en este momento de su vida le comparten su mundo emocional.
Y la A nadie, mayoría, a nadie, efectivamente la mayoría nadie, ¿no? nadie. Entonces, vos tenés ¿Es un una, signo de debilidad, Agustín? es un signo de salud mental. Claro, pero Sí, ellos lo tomarían como una debilidad, decir, no, ay, esto me está pasando. yo incluso sería más severo. Yo creo que desde una mirada machista es una invalidación de ser varón. Si pedís ayuda, Mm, no sos varón. Una mm, fractura identitaria, una tradición moral al mandato de masculinidad de fortaleza, ¿no? mm, Y lo otro que está muy vinculado es la represión emocional masculina, ¿no? Nosotros decimos siempre que hay como dos emociones que son las únicas que tenemos legitimados los varones machistas. Una, mm, una es la tranquilidad y otra es el enojo. mm, Por fuera de eso no tenemos derecho cultural a conectarnos con ninguna de nuestras emociones, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Nos quedamos absolutamente sin guía emocional para saber quiénes somos y qué queremos. Porque lo emocional es el componente más íntimo de lo humano, ¿no? O sea, tus miedos hablan sutilmente de quién sos. Si vos no reconoces tus miedos, no sabes quién sos. Si vos negás tus miedos, no sabes quién sos. Si siempre estás en una postura bareté, prepotente, todo duro, todo callado, no conectás con tu emocionalidad. Entonces tenemos esas dos cosas. La prohibición de pedir ayuda y la represión emocional son los dos elementos que para mí fundamentales para esta cuestión que estamos hablando del mundo de los varones. Y es una pena, ¿verdad? Pienso yo, porque de pronto, no te digo que sería tan fácil, pero sí mucho más llevadero la vida del hombre si pudiera decir, bueno, esto me está pesando, esto no lo puedo llevar bien, no sé. Pero como vos decís, está prohibido, no, no sería hombre. Imagínate que tenemos una sociedad ultra desigual, súper difícil de efectivizar los derechos, un poco lo que decíamos hace rato, y en Mm, ese marco tenés que ser varón. Entonces hay muchísimos varones que se ven abrumados entre el mandato machista de represión emocional y de no pedir ayuda y la injusticia social que hay. Y eso es muy enloquecedor. Una de las sí. salidas es el suicidio. La otra salida son las drogas. La otra salida Mm, son las violencias. mm, ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un problema extremadamente serio, ¿no? Porque sí, salud mental a veces se entiende como un problema aparte, ¿no? Es como el último pabellón del hospital. Pero en realidad para la salud mental se derrama en toda la realidad porque nosotros tenemos artificiosamente separado mente y cuerpo. En realidad la mente y el cuerpo están interrelacionados. claro, sí. Entonces, todo esto que estamos diciendo tiene que ver con una cantidad de repercusiones para nada marginales, aunque querramos marginar, porque demasiado queremos negar nuestra dimensión mental, ¿no? Es un problema también de la medicina que prioriza lo corporal por sobre lo mental en vez de reconocer que están integrados. Y que la mayoría de las veces es más bien mental y solucionando en parte eso nos sanamos. Sí, es tremendamente importante eso que estamos diciendo. Ahora, yo diría, ¿qué hacer ante esta cuestión, no? Yo voy a hacer Exacto. un abordaje particular del qué hacer, que va a poner hincapié en dos aspectos y me encantaría dejar abierta la pregunta final de qué harían ustedes para abordar el tema de la Mm, cuestión suicida, ¿no? Porque definitivamente estos dos aspectos no son los únicos, para mí son importantes y aparte de importantes son los que hablan un poco de una mirada diferente a la mirada solo centrada en los profesionales, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente la salud mental es una cuestión del psicólogo, del psiquiatra, etcétera, ¿no? sí, sí, Nosotros sí. pensamos de otra manera. Entonces, voy a responder al qué hacer con dos opciones que me parecen importantes. La primera opción es lo comunitario. Lo comunitario en salud mental es un cambio de perspectiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque reconoce que toda persona, Andy, Inés, Agustín y la gente que pueda estar viendo esto, puede aportar a la salud mental. No es patrimonio exclusivo de la universidad. Mm, Y yo le doy siempre esta pregunta a modo de ejemplo, ¿no? Decime, Inés, la persona que más te cuidó
que te marcó su forma de cuidarte en tu vida, ¿quién fue? No Mi lo mamá. sé, tu mamá. No lo respondo, bueno, bueno. No, no, ya lo dijiste. Ya lo Tu dije. mamá era psiquiatra o psicóloga? No, para nada. Entonces, a la mayoría de la gente le va a pasar lo mismo que a vos te pasa, ¿no? Que cuando busque quién es su referencia más significativa de cuidado, no es profesional. Y Claro. eso es muy valioso porque eso justamente alude a que los cuidados no son exclusividad de los profesionales. Es más, que probablemente quien te cuide de manera más significativa no es profesional. Es quien te quiere, quien te conoce y quien ¿Y te quién te, acompaña. y quién te escucha? En este caso, yo creo que de pronto hoy día son los amigos, los buenos amigos, alguien a quien uno le puede abrir todo su corazón, todo, y saber que no lo va a juzgar, no lo va a decir, pero que generalmente sí me estás loco, le decimos a la gente que de pronto se abre ante nosotros. No, ¿verdad? Una buena amiga o amigo, y no es psicólogo ni psiquiatra. Tenemos preguntas. Dale, entremos. ¿Ya terminaste con la otra parte? No, no, pero vayamos intercambiando, no hay problema. Bueno, dale. Ok, preguntan para el doctor si podrías desarrollar el famoso speech. Atendamos el bosque como excusa para desatender los reales problemas subyacentes en la sociedad. Dice. No sé si entiendo la pregunta, che. Mm, Repito, dice, ¿podría el doctor desarrollar el famoso speech atendamos el bosque como excusa para desatender los reales problemas subyacentes en la sociedad? Pregunta. Me voy a eh, lanzar, me voy a lanzar a ver si entiendo. Yo creo que a veces la cuestión de la salud mental, no a veces, yo creo que fuertemente la cuestión de la salud mental tiene una tensión que es, por un lado, la salud mental es colectiva, o sea, son problemas que tienen que ver con cómo nos relacionamos, cómo convivimos, y por otro lado, la salud mental es singular. Inés Burián, tiene una particularidad, una así mismo. unicidad. Entonces, siempre hay una tensión entre lo colectivo, digamos el bosque, y lo particular, el árbol, ¿no? Entonces yo creo Mm, que no es que una esté equivocada y la otra esté acertada, ¿no? Sino hay que poder integrar esa mirada, ¿no? Me parece que eso es demasiado importante. En el caso de la cuestión suicida, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Hay algunas cuestiones estructurales que hacen, por ejemplo, la generalizada falta de derecho para las mayorías. Ese no es un problema particular, es un problema colectivo, pero mm, repercute de manera particular en cada quien, ¿no? Creo que en ese sentido que claro, se puede como conciliar ambas cuestiones. así mismo. ¿Otra pregunta? Sí, dice la señora María López. Doctor Agustín, ¿por qué cree que en Paraguay todavía es un tema tabú hablar del suicidio? Yo creo que son varios elementos. El primero es el exitismo, ¿no? El suicidio es una derrota. Mm, Y nosotros queremos vivir marcados por un modelo de de éxito. éxito Sí. social muy tiránico, hipercompetitivo y muy cruel, que no nos permite equivocarnos, que no nos permite la posibilidad de pedir ayuda, porque todo eso supuestamente te denigra, supuestamente te humilla. Ese es un gran tema que me parece importante, que cronifica el tabú, la vergüenza, el ocultar, etcétera, ¿no? El segundo elemento es una cuestión cristiana muy fuerte de la culpa, ¿no? O sea, somos una sociedad que tenemos muchos elementos cristianos y hay un componente que está bastante presente todavía, que es que el suicidio es una cuestión avergonzante, ¿no? Pecadora. Y en realidad a mí me parece que esto es más de una mirada sanitaria, ¿verdad? A veces nos enredamos en laberintos y eso es humano, ¿verdad? Entonces, muchas veces se juzga a través de una mirada moralista religiosa la cuestión suicida, ¿no? Claro, Y pienso también que en este caso, que como si fuera un tabú, a veces hasta ni nos queremos
me pongo yo como persona, ¿no es cierto?, acercarnos a la familia donde ocurrió un suicidio. No, mejor lo dejamos pasar, que ellos superen, que ellos vean, porque no queremos involucrarnos o no nos sentimos capaces de hacerlo. Claro, hay una especie de miedo a un supuesto contagio. Sí, eh, hay, y esto que decía al final es importante, ¿no? Lo de que no nos sentimos capaces. Nosotros pensamos que una mirada presente, sensible, paciente, escuchadora, sin apuro, es un enorme aporte para la salud mental en las cuestiones suicidas, ¿no? Así mm, que si logramos construir eso, creo que estamos en muchas condiciones de hacerlo, porque no vamos a poner un psiquiatra en cada esquina atendiendo. Eso claro. no funciona así, ¿no? Lo que necesitamos promover es justamente potenciar las capacidades comunitarias de cuidado en salud mental. Bueno, muy bien, otra pregunta. No, y un Sí. elemento más para la pregunta Ah, anterior. bueno, El otro elemento es, traigo de nuevo la cuestión de las masculinidades de los varones y las prohibiciones de pedir ayuda y las represiones emocionales, ¿no? Eso vuelve súper tabú el tema de la cuestión, no solo de los suicidas, sino de los cuidados que pudieran permitirnos no llegar a los suicidas si los tuviéramos habilitados. Pero como varones no los tenemos mayoritariamente habilitados, entonces, ¿qué pasa? Nos predispone a los suicidas fuertemente, por eso esas cifras mundiales. claro. Perfecto. Andy. Sí, dice el señor Juancho Gómez. Eh, en vista de los últimos artistas que llegaron justamente a esa decisión, doctor, ¿qué señales de alertas podemos reconocer en un amigo para saber si está pensando en el tema charlado? Porque ya vemos que una persona feliz también puede irse a ese extremo. Sí, a mí me parece fundamental dos cuestiones en ese sentido, ¿no? Em, una son los cambios repentinos, los cambios bruscos, los cambios inesperados. De una persona que se movía de esta manera, se mueve de otra manera, ¿no? Deja de hacer tales cosas, deja de hablar de tales personas, deja de asistir a tal cosa, deja de relacionarse. Entonces, esos cambios me parece que son demasiado importantes para que estemos atentos a ver si eso pudiera estar aludiendo a un posible riesgo suicida. Y Claro, la, cambios en su conducta, aislarse, como decís. aislarse, desanimarse, no sostener sus tareas cotidianas, bajar su rendimiento académico, bajar su rendimiento profesional. Y las otras cosas que tienen que ver con, aparecen cosas nuevas, ¿no? O sea, la persona comienza, no sé, a tener problemas con el alcohol que no tenía. La persona comienza a ser más agresiva que no tenía. La persona comienza a ordenar sus cosas como si fuera que se está despidiendo, guardando las cosas, Mm, clasificando. mm, Entonces, esas son cuestiones que nos tienen que llamar la atención. Pero para mí es fundamental una cosa muy concreta que pasó recién cuando comenzamos el programa. Inés, vos me dijiste cómo estás y yo no te respondí. mm, Yo te dije conversemos. Tenemos que mm. volver a darle vida al cómo estás. Tiene que ser de nuevo una cosa que nos ayude a reconectarnos, ¿no? Porque hemos vaciado el cómo estás de su sentido de pregunta sensible y lo hemos convertido en hola. Claro, y que nos interese. Ahí acá yo me fallé entonces, Agustín, porque yo te hubiese dicho, ¿cómo estás? Realmente queriendo saber cómo estás, Claro, cómo te sentís. es para los dos lados, ¿no? Es para los dos Mm, lados. Del que recibe la pregunta y del que ofrece la pregunta, ¿no? Pero creo que la más perniciosa de todas es que convirtamos el cómo estás en un saludo frío, indiferente, mm, ¿sí? Me parece que eso sería súper importante. muy bien, aprendí. Y lo otro que me parece así en esa línea es, si viviéramos, en términos generales lo digo, ¿no? En una sociedad más conectada, más pausada, más dialogante, sin tanto apuro, probablemente percibiríamos muchísimas más cosas de las que tenemos con este modo de vivir que estamos teniendo, ¿no? Eso también quiero marcarlo en términos generales. Ujú, muy Sí. bien. Andy. Ok. Dice la señorita Sophie Martínez.
¿Cómo podemos, doctor, empezar una conversación sobre suicidio sin asustar o incomodar a la persona que queremos ayudar? Y eso es muy importante, me parece, pensarlo, ¿no? Mm, Hay una cuestión que hasta hace un tiempo se tenía como, incluso como una cuestión científica, técnica, que era, no hay que difundir los suicidas. ¿Por qué? cierto. Por el riesgo a la imitación, ¿no? Y en este momento lo que se dice es más que nada, tenemos que conversar de ese tema. Tenemos que conversar de Ajá. ese tema. Sí, Entonces, sí. una primera cosa que yo diría es, nunca está de más esta pregunta. ¿Pensaste en sacarte tu vida? ¿Lo estás O, planificando? ajá. Eh, ¿Por qué? Porque esas ¿Qué? preguntas, porque es mucho más valioso ofrecerle una pregunta abierta a una persona que callarse y dejar pasar la oportunidad de cuidado que significa esa oferta, ¿no? Que yo creo que a veces cuando uno no ofrece esa pregunta es porque tiene miedo de que si le dice que sí, ¿qué va a hacer con eso, no? Y lo que Mm, nosotros decimos que hacer con eso es ofrecer escucha, ofrecer un espacio de protección, preguntarle a la persona qué necesita, preguntarle con quiénes le puede compartir el cuidado, si hay como una red de personas de cuidado que la persona identifica, y quizás pedir ayuda profesional también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese contexto, y al lado de no hacer nada y dejar pasar eso, para mí es claramente preferible, ¿no? Asimismo, hacer una pregunta que nos va a costar mucho, como vos decís, de pronto encararle a la persona y decir, ¿estás pensando en esto? Y nos vamos a llevar tremendas sorpresas, de verdad, o sea, tenemos que asumir que algo allí, algo podemos hacer. Exacto, sí. Bueno, Andy, Sí, dice el señor Carlos Rolón. ¿Qué rol debería tener la familia paraguaya en la prevención del suicidio? La familia paraguaya en general estamos muy rotos, estamos muy mm, lastimados. Hay una idealización de la familia que tiene efectos muy perniciosos. Por un lado, romantiza el relato de lo familiar, entonces tenemos una versión idílica, paradisiaca, y no hay que tener miedo de tener conflictos familiares porque las familias son grupos humanos y los grupos humanos siempre tenemos conflictos. Eso es ineludible, ¿no? El tema no es si tenemos o no tenemos conflictos, sino cómo llevamos esos conflictos, qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces a veces queremos mostrar como la foto de las redes sociales perfecta de la familia. Sería tan bueno que cada familia pudiera poner una foto donde mostrara su conflicto y dijeran, bueno, nosotros tenemos rollo por esto. Uno, no hace falta poner todo, ¿no? Pero para salir de esa foto posada, sonriente, con ropas nuevitas, etcétera, ¿no? Eso sería un elemento importante sobre la cuestión familiar. Y lo o sea, otro es, sí, y lo otro importante me parece que es la repercusión de los conflictos intergeneracionales en la familia, ¿no? Porque habitualmente todavía se tiene dos lugares de poder en lo familiar. Obviamente no en toda la familia, pero todavía está bastante presente. Una es un lugar masculino y otra es un lugar adulto. Pareciera que los dos elementos de autoridad familiares son que ser varón y ser adulto, ¿no? Entonces, las mujeres o los jóvenes, la infancia, adolescencia, etcétera, quedan subordinados, quedan claro. sometidos. Y eso es una bomba que todo el tiempo explota. Todo el tiempo explota. Entonces necesitamos construir familias más horizontales, más conversadoras, más pausadas y menos autoritarias. Es decir, que realmente haya un interés real de comunicación entre padres, hijos, entre hermanos, y aún abuelos, todo lo que esté dentro de la familia. Claro. Yo creo que a veces hay un interés real de comunicación, solamente que no tenemos una cultura autoritaria tan fuerte que no nos damos cuenta ese autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, históricamente era el grito. Ahora muchas veces decimos tenés que hablarle más a tu hijo. No decimos tenés que escucharle más. Mm, Y otra mm, vez es la palabra adulta gritada o hablando, pero siempre es la palabra adulta la que se pone por arriba, por encima de la posibilidad de tener conversaciones más horizontales, ¿no? O sea, presuponemos que las infancias, la adolescencia, etcétera, son
generación de cristal, como hemos hablado en programas Sí. anteriores, o conflictivos, o son pendejitos. O sea, siempre son formas de concebir lo juvenil descalificadas, descalificantes. Son así como, no, ellos no pueden, no saben, etcétera, ¿no? Cuando, si uno para a pensar y dice, bueno, yo tengo 54 años y un montón de cosas que no sé, hay un montón de cosas que hago mal. O sea, la edad no me garantiza una pretendida superioridad. Ujú. Bueno, seguimos entonces. Sí. Dice la señorita Anita Luz. ¿Hay estadísticas actuales de suicidio en Paraguay? ¿Estamos mejorando o empeorando en comparación a años anteriores? Hay estadísticas, yo no las tengo a mano de las actualizadas, pero estamos empeorando. Estamos empeorando. Y eso, como les digo, la cuestión suicida, decía hace rato al pasar, tiene que ver con que uno se mata de la vida que lleva. O sea que la vida está empeorando. Hay que poder pensar Exacto, los así suicidas como mismo. un espejo de la vida que llevamos, ¿no? Entonces a veces nosotros queremos escindir, fragmentar, disociar una cosa de la otra y ahí no comprendemos nada, ¿no? Hay un texto clásico de Emil Durkheim, que es uno de los fundadores de la sociología contemporánea, que se llama El suicidio, que ya tiene más de 100 años, donde se hablaba siempre de que las causas de los suicidas son fuertemente sociales y colectivas, ¿no? O sea, son un poco lo que le decía hace rato con la cuestión de los derechos. Si eso no está trabajado, difícilmente vamos a poder avanzar en estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que salta directamente. Un suicidio es un hecho fuertemente político. ¿Por qué es político? Porque tiene que ver con la forma que definimos lo común y la forma que tomamos decisiones y la forma que vivimos las libertades. Los derechos que tenemos quedan fuertemente implicados en esto. Entonces, todas esas cuestiones son eminentemente políticas. Entonces, si yo recorto diciendo, no, él era así nomás, entonces recorto al caso personal, o digo, no, la familia era así nomás, y efectivamente, claro, hay una dimensión personal de los suicidas, hay una dimensión familiar de los suicidas, pero también hay una dimensión comunitaria, social y global de los suicidas, que también hay que poder integrar. Entonces, por eso que los suicidas politiza la salud mental de una manera difícilmente de ocultar, pero igual intentamos ocultar, ¿no? Mm, así mismo. Es un tema muy difícil, ¿verdad? Pero como dijimos, tenemos que hablarlo y así, hablarlo directamente, porque de pronto no queremos ni mencionarlo, ni mencionarlo. Y estamos acá tratando de dar unas pautas, unas sugerencias, o como decís, cómo podemos hacer para tratar de ayudar a esas personas que han tomado esa decisión. Quiero retomar un eje que estaba, comencé hace rato sobre el que hacer, que Sí. era lo comunitario, ¿no? Y quiero comenzar con una idea de lo comunitario. Para mí lo comunitario no es solamente lo vecindario, son relaciones o vínculos que construimos en los cuales yo te importo y vos me importás. Mm, Entonces, de hecho hay un pensamiento aymara indígena que me gusta mucho que es, pobre es el que no tiene comunidad. mm, Entonces nosotros cada vez más entendemos que lo valioso es la seguridad, la muralla, el enrejado, el perro grandote, los guardias, las cámaras, y nos deja tremendamente solos, aislados. tremendamente Sí. vacíos. Sí, esa pertenencia a la comunidad, porque hoy día casi ni nos hablamos con los vecinos, Agustín. Es muy fuerte, no nos Sí, conocemos, menos no, todavía confiamos y confidenciamos unos con otros, ¿no? Estamos no, construyendo enemistad social cada vez más, y eso es el fin de la especie humana, ¿no? pero ni buen día le decimos porque sale con su vehículo ya, nosotros también, y no decimos ni hola. Y está viviendo al lado nuestro, y quizás esa persona o ese joven que vive ahí está en una tremenda situación que quizás, no sé, ya es especular un poco, pero realmente nos estamos aislando, dejando de ser comunidad. Sí, no, yo no creo que estés especulando. Y es más, yo avanzaría en tu especulación, entre comillas, diría, quizás esa persona
a la cual no nos acercamos, tiene el espejo para ver lo mal que está uno. sí. Entonces uno Así prefiere mismo. mantener a distancia a la gente para no intimar con uno mismo, no solamente con los otros, con uno mismo, ¿no? Claro, que no nos venga a decir que nosotros somos el problema o nosotros somos los que tenemos la dificultad, ¿verdad? Porque finalmente todos tenemos dificultades. Mm, ahí está. Todos tenemos dificultades. No hay vida humana por fuera de lo conflictivo, de la contradicción y de las miserias humanas, ¿no? Más o menos en diferentes momentos, eso es parte, es componente de lo humano, ¿no? No hay vacuna contra eso, no hay vacuna que te vuelva perfecto, ¿no? De hecho, la perfección Ujú. es antihumana, ¿no? Porque es un nivel de exigencia tan severo e incumplible que uno termina finalmente sufriendo y o haciendo sufrir otra vez, ¿verdad? Y después Así mismo. quiero poner otro elemento solo comunitario que me parece importante antes que terminemos, que veo que nuestra hora se Sí. acerca. Lo dije al pasar, lo quiero remarcar, y lo quiero remarcar a partir de una experiencia que tuvimos en el Bañado Sur hace unos años, ¿no? En el barrio Virgen de Luján íbamos a hacer una experiencia trabajando salud comunitaria, de que íbamos a tratar de identificar en ese barrio bañadense quién eran las personas que sus vecinos y vecinas escogían para confidenciar, para contarles su intimidad, su fragilidad. Y quién eran las personas del barrio y que no eran universitarias. La Ujú. idea era entrevistarlas para saber qué hacían estas personas que generaban esa confianza y Sí, aprender de ellas, y sí, aprender de sí. ellas. Y eso tiene mucha importancia porque en los bañados de Asunción se dice mucho, tu familia es tu vecino. Ujú. Y eso es una sabiduría muy importante, ¿no? O sea, quien esté cerca físicamente también puede estar cerca emocionalmente. Entonces, ¿cómo podemos promover la salud mental entendida así como comunitaria? No tanto centrado en que la gente consulte más con profesionales, sino que centrado que la convivencia cotidiana sea más cuidadosa, más afectiva, más dialogada, más de contención, etcétera, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque a veces pensamos que la salud mental es patrimonio, como lo dije ya una vez ahora en esta conversación, es patrimonio exclusivo del mundo profesional. Y el mundo profesional Mm, somos un sujeto entre muchos sujetos que necesitamos integrar esta sociedad de otra manera para que los cuidados circulen de otra forma, ¿no? Eso me claro. parece muy importante marcarlo, ¿no? Lo que yo también estoy viendo que podemos hacer es salirnos un poco de detrás de los portones, estos que tenemos todos bien cerrados, con rejas, con hierros, con lo que sea, que no, ni siquiera a veces vemos la calle, porque tapamos tanto que ni vemos la calle y menos al vecino que quizás está enfrente. No salimos tampoco ya a barrer la vereda como antes era, salía uno a barrer la vereda y hablábamos con el vecino que también estaba barriendo la vereda. Entonces, Eso, es salirnos un poco de eso y lograr acercarnos y decirle, hola, buen día, ¿cómo está? Pero con esa intención de saber realmente cómo está, ¿verdad? exacto. La práctica que tanto hablamos, la silla cable sentada, la gente en su vereda, a partir de Sí, eso, es fundamental, ¿no? Yo incluso sí. pienso, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos la semana del cómo estás? Y por una semana todos los cómo estás sean en serio. Mm, ¿Te imaginas todo lo que nos enteraríamos y todo lo que compartiríamos si pudiéramos sostener diciendo, pero en serio te pregunto cómo estás? Y le sí. pones la mano en el hombro a una persona, ¿no? Ahí ya algo puede suceder cualquier cosa, Agustín, porque de pronto la persona dice, realmente esta persona quiere saber cómo estoy. Por Y eso, ahí se larga, digamos. por eso hay que tener una actitud de genuino interés para que la persona le llegue ese mensaje, porque estamos muy, como decía, ¿no? Con corazas, con armaduras que hace que uno no ofrezca respuesta, no ofrezca preguntas genuinas del cómo estás, que sospecha que el otro no le importa, en fin, todo eso está como muy consolidado y necesitamos como desmontarlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo Ujú, que yo creo que nos va a permitir como un cambio importante al convertirnos de alguna manera todos en agentes cuidadores de salud mental, ¿no? Al poder como, ujú. entonces pues, eso podríamos intensificar. Te digo porque a veces pensamos
que no sé, que el suicidio es una cuestión de que haya más psicofármaco antidepresivo. Así Y si mismo. bien es un aporte, lo principal no pasa por la psicofarmacología, lo principal pasa por una vida distinta donde seamos cuidadores de las personas, de nosotros mismos y de la naturaleza en que estamos, ¿no? Así mismo. Creo que nos quedaría tiempo para una pregunta más, Andy. Sí, podemos hacer una más sin problemas. Dice señor, la señorita Vale González, si alguien ya intentó quitarse la vida, ¿cómo acompañarlo después sin que se sienta juzgado? Para mí la cuestión del juzgar, no solamente la cuestión suicida, sino en general, es la pretensión de superioridad. Yo me paro en un lugar donde yo te explico a vos lo que vos tenés que hacer con tu vida, ¿no? Mm, Entonces, lo que creo que tenemos que desmontar es esa cosa de la superioridad que está tan instalada que, no, que nos vuelve de alguna manera permanentes personas que estamos colocándonos por encima y por afuera de las circunstancias, ¿no? Por encima es yo sé más que vos, pero ¿cómo uno va a saber más de la vida del otro si el otro es el que vive su vida, ¿no? O sea, podemos tener mm, alguna opinión, pero no desde la superioridad, desde la diferencia y desde la sensibilidad. Yo te digo, yo te cuento esto, no sé, te doy una opinión porque yo estoy en otra parte, pero no porque soy mejor que vos. Y después también el de afuera. A nosotros nos pasa que finalmente todos tenemos conflictos. No hay alguien que se pueda colocar en un lugar afuera de los suicidas. De hecho, en suicidología se dice que todas las personas tenemos al menos ideas microsuicidas. Las ideas mm, microsuicidas son ideas de muerte, suicida, transitorias y con las cuales uno no mueve su conducta, solamente se queda en el plano mental, no hace algo con eso, ¿no? Entonces no hay arriba y afuera, ¿no? Para mí ese es un tema que se da en la cuestión suicida, pero se da una cantidad de cosas. Te digo cómo te vestís, te digo con quién te relacionás, te digo cómo tenés que tomar alcohol, te digo cómo tenés que manejar, te digo cómo tenés que trabajar. O sea, todo el tiempo tenemos una propensión a colocarnos en ese lugar superior, ¿no? Y eso es muy nocivo para la salud mental. Creo que también eso se explica un poco porque somos un pueblo que hemos vivido y seguimos viviendo tantas mm. injusticias que de alguna manera uno pretende de alguna manera compensatoriamente ser superior en algo, porque nos Sí, inferiorizan todo el tiempo, ¿no? sí, sí, Yo creo que por eso nos enamoramos de la clasificación de la albirroja, ¿no? Porque de alguna manera nos sentimos un poquito de nuevo reivindicados ante tanta injusticia, ¿no? así mismo. Es decir, Agustín, acá lo que yo estoy viendo es que realmente debemos tener un interés genuino hacia la persona, amigo, vecino, pariente, en ese cómo estás, qué necesitas, puedo ayudarte, cómo puedo ayudarte. Es decir, tener tiempo, utilizar tiempo para acercarnos y realmente interiorizarnos. Y yo creo que, como vos decís, escuchar qué es lo que te dicen. Sí, yo creo que resumiste mucho los elementos fundamentales, Inés, ¿no? Realmente la cuestión suicida es un espejo que nos interpela en cómo vivimos día a día y cómo convivimos. Entonces, por eso a veces también creo que queremos como ocultarla, porque si corremos la cortinita que le ponemos al espejo a los suicidas, vamos a ver demasiadas cosas interpelantes. Entonces, pero son interpelantes, pero también son sanadoras, ¿no? Ojalá podamos ir dando ese paso y sigamos avanzando en esta posibilidad de conversar más desde la fragilidad y desde la intimidad Así como mismo. sociedad. Siempre recordamos tu teléfono, Agustín, por si alguien quiere conversar contigo. 94-440-768. Bueno, ¿dejaste de atender en las plazas ya que estamos hablando de eso? Sí, 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 cerré el ciclo de las placeras por lo menos por ahora y estoy trabajando presencial en Sajonia o en mi casa o de manera virtual. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces nos despedimos, Agustín. Eh, Gracias por toda esta información que nos diste. A mí me sirve muchísimo de ser amiga de mis amigos de una manera real, lograr, como dijiste, ¿verdad? Por qué ciertas personas pareciera como que fueron elegidas para hacer las escuchas, esa confianza que uno debe tener, demostrar o no sé, hacer realmente que la persona sienta confianza
de contarnos todas sus cosas y poder ayudar. Sí. Así que muchas gracias y por supuesto siempre atenta a todo lo que querés informarnos, Agustín. Gracias Inés, gracias Andy, un saludo a la gente. Seguimos conversando. Bueno, muy bien, queridos amigos. Hemos tocado un tema muy interesante realmente, importante, doloroso, triste por sobre todas las cosas, pero nos hemos interiorizado de cómo podemos ayudar, cómo podemos estar atentos más que nada a cualquier situación ya para poder de pronto hasta prevenir. Así que, queridos amigos, nos despedimos recordándoles que en el próximo programa voy a estar dialogando con dos jovencitas, no precisamente de este tema, pero sí de algunas cosas que le interesan a los jóvenes. Así que nos despedimos hasta el próximo programa.